Gracias, señora presidenta. Bueno, me toca hablar después que han hablado muchos senadores y muchas senadoras. Y discúlpenme, pero tengo la íntima convicción que no lo hubieran votado nunca a este proyecto de ley, así hayan tenido un año más para debatirla. No la hubieran votado. Primero plantearon que no iban a dar el quórum, después plantearon que no iban a habilitar, después plantearon que iban a tomar las 2 horas, después que la 1 hora y media, y en realidad lo que habían resuelto es lo que están diciendo acá, que no la van a votar. Y eso es lo que iban a hacer porque están en desacuerdo, porque este presidente ha mandado este proyecto de ley que no lo ha mandado el presidente Macri. ¿Saben por qué? Porque tiene otro proyecto político. Macri tiene un proyecto político y Fernández tiene otro proyecto político. Y ha ganado el proyecto político de Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces ponemos en aplicación un conjunto de medidas que no son las que puso Macri. Porque Macri tuvo 4 años y este último año no llegamos a tener, según le pregunto acá a mis compañeros legisladores, ni 5 o 6 sesiones. Evidentemente, emergencia para Macri no había. Miren, yo ya me cansé de decir acá, pero hay un tercio nuevo de senadores. Yo presenté en el año, hace casi 4 ya, al poco tiempo de llegar a la emergencia alimentaria, y no tenía la bola de cristal, tenía la experiencia de ministra. ¿Saben por qué la presenté? Porque veía venir lo que finalmente vino. No es que pasaron cosas, es que hicieron que pasen cosas. Por lo tanto, las familias no iban a tener la plata para poder comprar los alimentos. Y el gobierno tenía que garantizar que la gente tuviera la plata para tener los alimentos. Es decir, que lo que hoy estamos haciendo, que es poniendo en el bolsillo de la gente más humilde, en la asignación universal, los recursos para que las madres puedan dar de comer a sus hijos en sus casas y en la escuela, pero en sus casas y que los chicos vayan a la escuela, eso que estamos haciendo hoy no lo quisieron hacer. ¿Sabe lo que hicieron? Les cuento a los senadores que recién se inician. Lo mandaron a 4 comisiones. Pasaron 2 años, no lo quisieron debatir. Presenté para que se volviera a debatir, no lo quisieron debatir. Finalmente, hace pocos 2 meses, se votó la emergencia alimentaria. ¿Qué hizo el Ejecutivo con la emergencia alimentaria? ¿La aplicó? No la aplicó a la emergencia alimentaria. La dejó para que nosotros la aplicáramos, porque en realidad quería la plata para otras cosas. Gastaron miles de millones de dólares en otras cosas. Entonces no es una cuestión de forma, ¿ha visto? No es una cuestión, como dicen acá, la ley ignora las instituciones. La república, yo soy pedagoga, pero he aprendido que la res pública es la cosa pública. Y la cosa pública es de la que nos ocupamos nosotros, los que hemos venido a trabajar por la cosa pública, la que venimos a trabajar por todos. Por eso es que acá lo que me ha ocurrido a mí es que no he encontrado solidaridad con la mayoría, con los millones de familias y de niños y niñas que requerían comer para poder vivir, con mujeres que no pueden salir a trabajar fuera de sus casas porque trabajan dentro y no se les reconoció hasta la moratoria previsional la posibilidad de tener la jubilación. No es la jubilación del ama de casa, pero se la conoce así porque se jubilaron 2 millones de mujeres. Y entonces tener la platita en el bolsillo le cambia la mente a la gente, ¿no? Es decir, le cambia las posibilidades de pensar que hay otras formas de vivir, no de vivir pendiente de que alguien le dé y que crea que además le tiene que mandar. Ahora bien, cuando llegó el gobierno, quiero hacer recordar porque escucho números y números y números, cuando llegó el gobierno, Todesca, el gobierno de Macri me refiero, Todesca llegó al INDEC y a los pocos meses dijo que la pobreza era del 30%.
Pero ocurrió una cosa que no dijo Todesca, pero que sí la conocemos, que cambió el listado de productos con lo cual se medía la pobreza. Es decir, que modificó sustancialmente esa posibilidad de medir. Midiendo dos cosas diferentes no podía sacar un resultado parecido. Y la pobreza no era del 30%. Ahora bien, lo mismo aumentaron la pobreza. Y resulta que el planteo central de aquel momento del presidente Macri era pobreza cero. Miren, yo no conozco en el mundo ningún presidente que se haya planteado pobreza cero, pero Macri lo planteó y Macri no lo pudo hacer porque es imposible llegar a esa situación en las condiciones que ha planteado la política que ha planteado. El programa alimentario que yo había planteado tenía algunas cuestiones centrales que ahora se las voy a plantear también al ministro de Desarrollo Social, que incorporaba las cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología aplicadas a los alimentos, que tiene que ver con los nutrientes, que tiene que ver con las cuestiones que hace el Cerela o que hace el CONICET en Tucumán y que hacen muchas provincias, como también muchas otras cosas importantes que hacen los científicos y tecnólogos en la Argentina que no pudieron continuar con sus investigaciones. Pero lo central, me parece a mí, cuando uno discute, porque acá muchos han hablado de que no hay presupuesto, que este gobierno llegó y resolvió pasar para marzo la propuesta de presupuesto. Yo he pensado lo mismo. Yo he sido vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto del Senado hasta ahora, ¿no es cierto?, hasta que se modifique. Y la verdad que les digo que el presupuesto es un dibujo. Y se lo voy a leer después, cuando termine de hablar muy rápidamente, le voy a leer lo que dice la oficina del Congreso sobre el presupuesto que presentó el gobierno de Macri y que no va a ser tratado, para que veamos que es un dibujo. Entonces, un gobierno nuevo que llega con otro proyecto político tiene que tener un proyecto de presupuesto, un anteproyecto de presupuesto que pueda llevar hacia donde quiere los recursos, no con el proyecto de Macri, que lo único que nos llevó es al Fondo Monetario Internacional. Miren, nosotros no estamos en el mundo, estamos fuera del mundo, estamos en el fondo del mundo, ahí estamos. Porque para estar en el mundo no es que hay que solamente ir a pasear al mundo, hay que tener una política exterior que diga con quién nos queremos juntar, por qué nos queremos juntar, qué queremos conseguir, qué precios necesitamos acordar. Eso es estar en el mundo, si no es viajar por el mundo. Y eso es lo que yo no quiero para mi gobierno. Yo prefiero estar en el Mercosur, prefiero estar en la UNASUR, prefiero estar en el Parlasur, ahí prefiero estar. No, o acordar, ver con China, ver otros mercados, pero en mi provincia, por ejemplo, el limón, que dicen que entró a Estados Unidos, sí es verdad, logramos que entre a Estados Unidos, pero muchos años trabajamos para que entre a Estados Unidos. ¿Saben qué? Lo tiraron, lo dejaron en la planta, que caiga, porque costaba más sacarlo de la planta que dejarlo caer. Los arándanos logramos vender y tenemos que segmentar, como dicen acá, lo que es para nosotros un fundo de 50 hectáreas para caña, no es lo mismo que 50 hectáreas para alguna otra producción. Tendremos que ver el corte del bioetanol. Bueno, lo dejaremos para más adelante. Estoy dispuesta porque estas son cuestiones centrales. Pero el tema de los combustibles es un tema que a mi provincia le interesa. El corte del bioetanol y el corte elevar, que lo habíamos planteado también por ley, es un tema que a mí me interesa. Yo simplemente lo que quiero decir, para terminar, es que me permitan leer lo siguiente. Esto es un informe, supongo que la mayoría de los senadores conoce que existe una oficina de presupuesto del Congreso que hace informes técnicos. Está en la página subida de la oficina del Congreso. Les voy a leer una pequeña hoja que dice del presupuesto que demuestra esto que voy a leer, que hacía falta esta ley de emergencia, esto que yo les voy a leer, sobre el presupuesto que envió el gobierno de Macri. Dice así: en comparación con la planificación del año 2019, no se incorporaron a la planificación anual del año 2020 9 indicadores que habían sido incorporados en el presupuesto 2019.
se refiere a los indicadores de desarrollo. Entre los indicadores excluidos, miren qué casualidad, se destaca la proporción de los niños y niñas y adolescentes hasta 18 años cubiertos por sistemas de protección social de carácter nacional, perteneciente al programa 19 Asignaciones Familiares del ANSES. Lo excluyeron, o sea, no lo podíamos medir. Este indicador fue definido por Argentina para medir el grado de cobertura. En consecuencia, el presupuesto 2020 no contiene esos indicadores de resultado. Igual situación se presenta para la OD 6, agua potable y saneamiento, que tampoco presenta en el presupuesto 2020 indicadores de resultado. No voy a leer, se encontraban incluidos en el 2019. Pero lo más importante que les quiero decir es lo siguiente. Entre los 45 indicadores incorporados, 11 de ellos expresan resultados para el 2030, o sea, resultados favorables. Por lo cual es evidente que en el presupuesto 2020, hasta el 2029, evidentemente necesitaba para llegar a esos resultados y lo eliminaron del presupuesto. Muy bien, esto quería decir. No quería dar más números. ¿Saben por qué? Porque acá se discute las retenciones. Yo les quiero decir, ¿cuál es la importancia entre, para una mujer, para una ama de casa? ¿Podemos comprar leche y pan? ¿Tiene importancia que tenga retención el trigo para que tengamos precio acá, para los de adentro de la Argentina? Tiene importancia, ¿no? Entonces no se miden las cosas en abstracto. Nosotros necesitamos garantizar comer pan y tomar leche. Entonces necesitamos un precio para adentro y un precio para afuera. Y si quieren ganar, tienen que ganar, pero no a costa del hambre de los argentinos y de las argentinas. Así que yo quiero decirles sencillamente que esto lo vamos a aprobar, aunque no les guste, porque necesitamos salir rápidamente de la emergencia lamentable del hambre que sufren los argentinos, miles y miles de niños que no tienen para tomar leche ni comer pan. Entonces lo tenemos que aprobar. No está en las cuestiones sanitarias, la verdad, que cuando hablamos de forma y no hablamos de contenido, yo ese tema de que me digan que ha dicho Alberdi, que ha dicho tal, la verdad que Alberdi es tucumano y me encantaría defenderlo, pero ya han pasado 200 años y seguimos con la misma situación. Tenemos distintas ideas de cómo construir una Argentina para que estén adentro todos. Esa es la diferencia central. Muchas gracias.